En esta oportunidad vamos a centrarnos solamente en el marco teórico, teniendo en cuenta que son varios aspectos a considerar. Y bueno, tanto el marco teórico como las normas APA son secciones importantes del trabajo. Y creo que es preciso tomar un tiempo prudente para cada uno y procesar la información de cada uno. Y bueno, tratar de aplicar todo lo que sea posible. Entonces, partimos desde la idea que está acá en la frase de abajo, que dice que el conocimiento no es más que el camino que nosotros seguimos mediante el camino que seguimos por el trasegar de otras personas. Nosotros siempre el conocimiento lo que hacemos es construirlo a partir de lo que otros ya han puesto en el camino. Y sucede con todas las cosas, incluso en el campo de la investigación. Cuando nosotros trabajamos en investigación, muchas veces podemos encontrar un tema nuevo, un problema nuevo que podemos abordar, pero en muchos casos ese tema ya ha tenido una investigación, ya ha tenido un acercamiento, y ese acercamiento nosotros lo utilizamos para fortalecer nuestro trabajo de investigación. Entonces, hoy en el marco teórico vamos a abordar qué es el marco teórico y cuál es su importancia, cómo se estructura un marco teórico, un marco referencial, cómo lo redactamos, y vamos a mirar un ejemplo a través de una tesis. Existen diferentes conceptos que se asocian aquí en el marco teórico. Algunos lo llaman marco teórico, otros lo llaman marco referencial, otros le llaman marco conceptual, otros le llaman estado del arte. Todos esos conceptos en muchas ocasiones son utilizados como sinónimos para referirse a esta sección del trabajo investigativo. Si bien guardan una relación, cada uno de ellos tiene un contenido diferente, y ya ahorita vamos a detallarlo mientras vamos dando las pautas relacionadas con este apartado del trabajo. Entonces, lo primero que vamos a establecer aquí es la definición, una corta definición, un acercamiento a qué sería el marco teórico, que es la sección donde presentamos teorías, conceptos, antecedentes que respaldan nuestro estudio. Ya la semana pasada hablamos sobre el planteamiento del problema. Ya yo establecí cuál es mi tema, empecé a desarrollar mi tema, a desarrollar mi problema. Ahora voy a buscar cuáles son las teorías que respaldan ese problema, cuáles son las teorías que se abordan en el problema, qué conceptos clave hay en el problema, de los cuales yo necesito un soporte teórico. ¿Cuáles son los antecedentes que se han dado con respecto al estudio? Porque, bueno, todo eso prueba que yo realmente tengo una temática que abordar en mi investigación. Entonces, en el marco teórico me permite contextualizar el tema en términos investigativos. Cuando hablábamos del planteamiento del problema, decíamos, al irnos nosotros al campo, conocemos el contexto del problema que se está viviendo. ¿Sí? Ahí contextualizo el problema, contextualizo qué es lo que está sucediendo, la situación. Conozco por qué se da la situación, mediante la observación, mediante la encuesta, mediante el instrumento que yo haga, identifico el problema. Pero aquí en el marco teórico voy a tener una contextualización de tipo investigativo. Ese tema que yo asumo investigar, lo voy a contextualizar mediante la literatura que ya hay con respecto a él. ¿Sí? Eso es lo que me permite el marco teórico. Le doy un contexto. Fulanito en tal lugar investigó sobre este tema,
Por acá, Sutanito en este otro lugar investigó sobre este tema. Pedrito por acá también investigó sobre él. Y de esa manera voy uniendo los diferentes puntos de vista desde los cuales se ha abordado el tema que ahora yo voy a investigar. También el marco teórico me permite identificar los vacíos en el conocimiento. Bueno, fulanito investigó sobre esto, sutanito sobre esto y Pedrito investigó sobre esto. Pero hay algo más que falta. Entonces yo puedo investigar sobre eso. Mi investigación puede basarse en averiguar qué está sucediendo en esta parte. Por ejemplo, por aquí tomo uno de los proyectos que trabajó un grupo del PFC del semestre que acaba de pasar. La gamificación como estrategia pedagógica. Entonces, mi tema es gamificación como estrategia pedagógica. Empiezo a contextualizar quiénes han investigado sobre eso. Encuentro una investigación que hicieron en Barranquilla, encuentro una investigación que hicieron en Ecuador, encuentro una investigación que hicieron por aquí en los colegios en varios colegios del departamento de Bolívar. Y con eso ya le doy un contexto. ¿Qué tanto han investigado sobre la gamificación? Y han utilizado gamificación para el aprendizaje de inglés. ¿Sí? La gamificación como estrategia pedagógica para aprender inglés. Todas las investigaciones que yo he encontrado han sido para aprender inglés. Pero resulta que yo lo quiero aplicar para aprender matemáticas. Entonces, le doy un contexto. Sí, ahí está este tema que ya lo han investigado, pero hay un vacío y ese vacío es en el campo de la matemática. A ver, ¿qué tal funciona? Y desde ese punto de vista, entonces empiezo a abordarlo. También me permite establecer la relación entre la investigación que yo estoy realizando y los trabajos previos. ¿Cómo se relaciona mi investigación? ¿Cómo se relaciona el tema que yo estoy abordando con lo que otros han investigado? ¿Es el mismo enfoque? ¿Es la misma perspectiva? ¿Es el mismo problema? ¿Es el mismo tipo de población? Etcétera. Y además de eso, entonces me permite identificar o mostrar cuál es el aporte novedoso que yo voy a hacer. Porque las investigaciones no son simplemente un trabajo para salir del paso, un trabajo para yo graduarme o para cumplir un requisito. La semana pasada mencionábamos justamente que la investigación es un aporte que yo hago para solucionar un problema. Y como tal, ese aporte debe ser novedoso, porque si alguien hizo lo mismo y lo mismo y lo mismo, pues yo tengo que buscar una forma de que eso sea novedoso, sea diferente y que tenga un resultado mejor al que ya se ha obtenido. Sí, entonces nuestra investigación debe dar un aporte novedoso a el trabajo que se está realizando. Luego, ya teniendo claro lo que es el marco teórico en sí, entonces pasamos a el propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la idea fundamental del marco teórico? En primer lugar, establecer, pues, como su nombre lo indica, los fundamentos teóricos que me permiten a mí comprender el contexto. Ya lo mencionábamos allí en la diapositiva anterior. Hay unos fundamentos. Cuando yo establezco un problema, establezco también unos fundamentos teóricos que contextualizan ese problema. Entonces, por ejemplo, seguimos con el trabajo que les mencionaba de la gamificación. La gamificación como estrategia pedagógica. Entonces, los fundamentos, ¿cuáles son los fundamentos teóricos que me permiten a mí comprender esa problemática? ¿Sí? ¿De qué manera
¿De qué manera esos fundamentos me ayudan a dar una base sólida a mi investigación? Aparte, otro de los propósitos es demostrar la relevancia del estudio. Lo que mencionaba ahorita, si hay un vacío, yo con el marco teórico pruebo que hay un vacío, entonces estoy justificando que mi estudio es relevante, que mi estudio es pertinente, que mi estudio es apropiado porque va a ayudar a fortalecer la literatura que hay con relación al problema de investigación. Entonces yo con el marco teórico justifico mi estudio, justifico la importancia de mi estudio, porque es relevante que yo lo haga. Además, me permite corroborar si hay un problema no resuelto. Seguimos con la gamificación en matemáticas. El ejemplo que les daba, todo lo que yo encuentro en literatura tiene que ver con inglés. Entonces, la gamificación la puedo usar de muchas maneras. En la fundamentación teórica, entonces yo digo, bueno, resulta que la gamificación es bien importante y es bien útil en cualquiera de las esferas del conocimiento. Así que yo puedo aplicar la gamificación a cualquier núcleo de aprendizaje. Voy a la literatura y encuentro que hay un problema no resuelto y en este caso es la poca investigación o la escasa investigación que tiene que ver con la gamificación en matemáticas. El uso de la gamificación como estrategia pedagógica en matemáticas. Y bueno, listo. El marco teórico me comprobó que esto es un problema que todavía no está resuelto y que yo puedo entrar a participar o a aportar un poco para su resolución. También en el marco teórico nos permite relacionar los términos y teorías relevantes. Cuando yo estoy realizando el planteamiento del problema, resurgen en mi disertación diferentes términos que puede que el lector no tenga muy bien asociados. Entonces, el marco teórico es la oportunidad de yo tomar esas teorías y desglosarlas un poco para que el lector las comprenda. Con esos conceptos yo le doy una mayor claridad, le doy una mayor definición, le doy una mayor focalización al problema que ya planteé inicialmente. Entonces, hay que tener en cuenta lo que sea más relevante, porque ese es un aspecto importante del marco teórico. Debemos tener en cuenta los aspectos más relevantes, porque en la literatura podemos encontrar una cantidad de cosas, pero no podemos irnos y divagar de un lugar a otro y a otro y a otro y sacar todo lo que encontremos, porque siempre nos debemos centrar en qué es lo realmente importante, qué es lo relevante, lo que le aporta a mi estudio. Y eso lo vamos anexando a nuestro estudio. Y además, otro de los propósitos es facilitar la selección de la metodología basada en las teorías previas. Con el estudio que yo hago de todas las investigaciones anteriores que se han hecho de mi tema, yo puedo ir relacionando. Fulanito utilizó este método, Sutanito utilizó este otro método y Pedrito utilizó este otro método. Eso quiere decir que, bueno, de ellos yo puedo tomar algo y voy a utilizar este también, porque a ellos les funcionó. Están hablando de la gamificación. Utilizaron para recolectar la información, iniciaron con observación. Bueno, yo voy a empezar con observación.
En la metodología utilizaron la intervención mediante un proyecto tal, un proyecto de las TIC, entonces yo también voy a utilizar el proyecto de las TIC, etcétera. Ese estudio del marco teórico me permite a mí tener una base para decir, bueno, los instrumentos más apropiados para yo realizar mi investigación son estos y estos y estos, la metodología. Si usted está en cero sobre qué puede hacer en la metodología, vaya al marco teórico. El marco teórico le muestra en los estudios previos que han utilizado y eso le permite a usted ir con mayor confianza a ese mismo tipo de instrumentos, ese mismo tipo de estudios para poder fundamentarse en ellos. ¿Por qué es importante el marco teórico? Primero, delimita el enfoque del estudio. Y es lo que mencionaba hace un momento. En muchas ocasiones encontramos información y toda la información parece que fuera relevante. Pero es importante que al nosotros leer los estudios relacionados que encontremos, focalicemos qué es lo más importante para nuestro estudio, qué es lo que guarda mayor relación. Porque si no, terminamos hablando de un tema por aquí, el otro tema por acá, el otro tema por acá. Y suena o se ve muy confuso cuando nosotros en el marco teórico establecemos un texto o vamos haciendo la disertación y en un párrafo hablamos de una cosa y luego en otro párrafo de otra cosa y luego en otro párrafo de otra cosa, que todos esos temas son relevantes, pero al final de cuentas lo que realmente importa es cuál de esos temas tiene relación con mi problema y con mi objetivo de investigación. Y por eso es importante el marco teórico, delimitar. Yo voy a hablar solamente de la gamificación y de la importancia de la gamificación como estrategia pedagógica. Por allá hubo un estudio que utilizó la gamificación para aumentar la motivación. Hubo un estudio que utilizó la gamificación para mejorar las relaciones interpersonales. Listo, está bien. Utilizan gamificación, pero no lo utilizan para el propósito que yo tengo, que es el aprendizaje de las matemáticas, para un propósito pedagógico. Entonces, en ese sentido, yo debo ir descartando qué cosas tienen detalles que, si bien pueden aportarle, pueden ser irrelevantes, y centrarme en lo más concreto, porque el marco conceptual también, el marco teórico, perdón, debe ser también bastante concreto. Otro aspecto en lo que tiene que ver con la importancia es porque demuestra los conocimientos del tema. Mediante el marco teórico, usted como investigador demuestra que tiene conocimiento del tema que está abordando. Va a hablar de la zona de desarrollo próximo. Y por allá en el planteamiento del problema pasa mencionando la zona de desarrollo próximo. Pero van y le preguntan qué es zona de desarrollo próximo y usted no tiene ni idea. Y ahí queda corchado. Entonces, ¿qué me permite a mí el marco teórico? Empaparme de esa teoría de tal manera que si a mí me preguntan, bueno, ¿y qué es la zona de desarrollo próximo? Entonces yo empiezo a decirle todos los planteamientos que hay, dónde surgió, cómo se aplica, en qué contextos, quiénes son los autores más relevantes, etcétera, etcétera. Porque es que el marco teórico me permite a mí eso, entrar en el tema y conocer todo lo que se relaciona con ese tema de tal manera que yo incluso puedo ser capaz después de establecer mis propios conceptos personales. Porque eso también es lícito hacer en el marco conceptual. Por ejemplo, yo quiero
hacer un planteamiento nuevo. ¿Listo? Me voy a la teoría, miro cuáles son los planteamientos que se han hecho con respecto a X tema y planteo uno nuevo. La motivación. Resulta que se ha estudiado de vuelta y media lo que es motivación intrínseca y motivación extrínseca, pero yo pienso que hay otro tipo de motivación. Entonces yo voy, defino todo lo que es motivación intrínseca, defino todo lo que es motivación extrínseca, los autores, los postulados, y basado en eso digo, bueno, aquí yo propongo este nuevo concepto que se puede basar en esto y en esto, y que viene de esto y de esto. Y eso es válido, porque el marco teórico es un espacio que no solamente aporta las teorías previas, sino que también permite que usted aporte al conocimiento. Importancia, permite respaldar los resultados. Y es lo que veíamos hace un poquito. Respaldamos los resultados porque encontramos investigaciones que se han hecho, y todas esas investigaciones me permiten a mí dar un soporte a lo que yo encontré. Utilizaron la gamificación y la gamificación funcionó. La gamificación como herramienta pedagógica funcionó. ¿Sí? Entonces, ese resultado que obtuvo fulanito, sutanito y pepito, me sirve a mí para respaldar el resultado que yo encontré en mi investigación. Y además justifica los hallazgos. Mediante el marco conceptual podemos justificar los hallazgos porque al nosotros indagar en las teorías, siempre vamos a encontrar estudios muy relacionados con el nuestro. En mi caso, yo investigué un tema que tiene muy poca literatura, sobre todo en el contexto colombiano, en el contexto nacional, tiene muy poca literatura. Pero la poca literatura que hay, junto con la literatura internacional, siempre le da a uno un respaldo de por dónde van enfocados los resultados. ¿Sí? Eso es como cuando estamos haciendo una actividad, no sabemos cómo hacerla, pero vemos que alguien está al lado y está haciendo más o menos los pasos que nosotros estamos realizando. Eso nos da a nosotros cierta confianza de decir, bueno, sí, voy por buen camino. O como cuando está acostumbrado a comer solamente con la cuchara y llega al restaurante donde le sirven con 5 cubiertos. ¿Qué hacemos nosotros? Mirar cómo come el que sabe manejar los 5 cubiertos. Y entonces ahí vamos nosotros siguiendo. Él utilizó esta para esto, y esto para esto, y esto para esto. En el marco teórico lo que hacemos es seguir el modelo, seguir los pasos de las otras investigaciones que se han hecho. Entonces, según eso, yo tengo la justificación de mis hallazgos, tengo un respaldo, tengo un conocimiento, tengo una delimitación del enfoque. Y no es que yo me vaya a centrar estrictamente en todos los antecedentes que hay, sino que es justamente un respaldo, simplemente la palabra respaldo, que me permite a mí tener una mayor seguridad al momento de abordar las temáticas que yo estoy tratando en mi investigación. Ahora, pasamos a
la estructura del marco teórico. ¿Hasta allí hay alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención? Bueno, la estructura del marco teórico tiene tres partes. Está los antecedentes de investigación, están las bases teóricas y está el marco conceptual. Y bueno, al principio decía que hay varios términos allí que siempre han tenido relación con el marco teórico. Uno de ellos es el marco de referencia. ¿Sí? Que el marco de referencia puede ser como el término más general para referirse a esta sección del trabajo. Hay otro concepto que se utiliza mucho que es el de el estado del arte. Cuando hablamos del estado del arte nos referimos a los detalles investigativos que se tienen hasta el momento sobre el determinado tema. ¿Sí? Cuando yo voy a hacer el estado del arte, hago un recorrido por todos los estudios que se han hecho, las teorías sobre mi tema y los voy relacionando en mi investigación. También está el marco normativo. El marco normativo, pues como su nombre lo indica, se refiere a las normas, sobre todo cuando tenemos investigaciones en las que es necesario tener un soporte legal. Ahí establecemos un marco normativo. Se relacionan las leyes que tienen que ver con la investigación, que le dan soporte a la investigación. Está el marco teórico y está el marco conceptual, que ahí los tenemos en el 2 y 3 y ahorita los vamos a mirar. Iniciamos con los antecedentes. Los antecedentes se refieren a los estudios previos que se relacionan con mi tema. ¿Por qué es importante tener antecedentes en el marco teórico? Porque ellos me aportan nuevas ideas a mí, que apenas estoy empezando el camino de la investigación. Es importante que en todos sus trabajos investigativos agreguen antecedentes. ¿Quiénes han investigado sobre este tema? Al programa de formación complementaria siempre se le pide antecedentes internacionales, antecedentes nacionales, antecedentes regionales y si es posible los locales, regionales locales. Todos esos antecedentes no es por llenar hojas, no es por molestar, sino justamente porque necesitamos una base que nos permita, primero, obtener ideas de lo que ya se ha investigado y segundo, conocer el campo en el que nosotros estamos empezando a andar. Esos estudios relacionados también me permiten a mí lo que mencionábamos anteriormente, conocer ciertos aspectos que yo puedo aplicar en el mío. Por ejemplo, qué metodología utilizaron, por ejemplo, el contexto, ¿sí? Que aquí están en esta sección de tener en cuenta. ¿Qué debemos tener en cuenta al relacionar nuestros antecedentes? Primero, que sean investigaciones similares, lo que decía ahorita. Y por eso el marco teórico se refiere a tener una delimitación. Todos los antecedentes que yo relaciono ahí deben guardar una relación estrecha con mi investigación. Los contextos deben ser similares. Si mi investigación es sobre el área rural, lo iré a área rural. Si mi investigación fue con estudiantes de primaria, lo ideal es que los antecedentes que yo busque sean enfocados en primaria. El enfoque y el diseño.
el enfoque y el diseño, el diseño metodológico de la investigación, que los trabajos que yo encuentro guarden similitud en el enfoque y el diseño metodológico. Porque como digo, esos mismos nos sirven a nosotros de guía para saber qué puedo yo, cómo planteo esa metodología, qué instrumentos utilizo. ¿Sí? Entonces, aparte de aportarme una base teórica, ellos también me ayudan a establecer una guía. Para tener en cuenta allí en la relación de antecedentes, se recomienda que no sean mayores de 5 años. ¿Sí? Cuando yo estoy relacionando mis antecedentes, tratemos de que sean estudios que se han realizado en los últimos 5 años. Al organizarlos y plantearlos en nuestro trabajo, recordemos colocar el título, cuál fue el objetivo general de esa investigación, qué metodología se utilizó, cuáles fueron los resultados relevantes y cuáles son las conclusiones. Y aparte podemos agregar en qué le aporta ese trabajo a mi investigación. Luego de los antecedentes, bueno, ya mencionamos el marco normativo, que no lo coloqué aquí, porque, bueno, voy más estructurando el marco teórico. Luego de los antecedentes, establecemos las bases teóricas, o lo que se conoce puntualmente como el marco teórico, lo que sería como tal el marco teórico. Esos son los conceptos y los modelos que explican el problema. Eso es un marco teórico. Yo hablé de... perdón. Yo hablé de la gamificación como estrategia en la pedagogía. Entonces, debe haber un concepto, un modelo teórico que me explique a mí el uso de la gamificación en la pedagogía. En las bases teóricas nosotros buscamos información válida y confiable. Por eso en la investigación muchas veces rechazamos el uso de cualquier página web que encontremos por ahí. Hay blogs que son dedicados a investigación, que hacen parte de revistas o que hacen parte de universidades o de programas serios y que se pueden utilizar. Y hay pues una norma para citar ese tipo de páginas. Pero a veces solamente buscar en Google y lo primero que nos salga lo colocamos allí, no es una información confiable. Entonces, siempre que vayamos a establecer bases teóricas, busquemos información válida e información que sea confiable. Que sean revistas indexadas, que sean artículos publicados en esas revistas, que sean páginas o blogs que tengan relación con universidades o con institutos dedicados a el tema de la investigación o al tema del que nosotros estemos abordando. Comparar teorías y conceptos, esto es importante. Cuando estamos estableciendo las bases teóricas es importante que miremos los diferentes puntos de vista que tienen los autores, porque no todos están de acuerdo en lo mismo, no todos miran el tema desde la misma perspectiva. Entonces es bueno que establezcamos en nuestro marco teórico una discusión entre los autores. La gamificación como herramienta pedagógica, según fulanito, permite esto y esto y esto, pero según sutanito eso no sirve de mucho. Entonces yo ahí empiezo a establecer una discusión entre los autores y luego al final establezco una conclusión con otro autor o yo mismo puedo sacar conclusiones basándome en la línea de mi trabajo de investigación. Y además me permite definir las teorías no conceptualizadas. En el marco teórico yo también defino
las teorías que no se han abordado, que no están muy claras, esas que yo traté en el planteamiento del problema, las puedo definir acá y darles un contexto, darles una mayor amplitud basado en los autores. Y luego de eso está el marco conceptual. Como su nombre lo indica, este se refiere a los conceptos principales en los que se basa mi investigación. Entonces allí voy a utilizar expresiones, voy a utilizar las variables involucradas, voy a utilizar todo lo que ese vocabulario que yo establecí en el planteamiento del problema y en el objetivo, y en el cual se va a basar mi investigación. Entonces lo relaciono aquí en el marco conceptual y le doy una definición. Aquí también tener en cuenta ser objetivo. Hay que ser siempre objetivo en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo. La información debe ser de calidad y debe ser bien organizada. Esto es importante. Muchas veces estamos escribiendo el marco teórico y tratamos el problema 1 en un párrafo, luego el problema 2 en el siguiente párrafo. Pero en el tercer párrafo, entonces volvemos al problema 1 y generamos un solo desorden que cuando uno va a leer no entiende. Entonces, si yo voy a desarrollar la gamificación, la teoría de la gamificación aplicada a la educación, entonces hablo todo lo que voy a hablar de ella, en los diferentes puntos de vista, qué piensa un autor, qué piensa el otro autor, qué piensa el otro autor, cómo se aplica mi trabajo, por qué es importante, por qué no, etcétera. Todo lo que yo considero relevante que debo incluir. Y luego de eso, entonces, ya paso a el otro tema que yo voy a desarrollar. Pero no mezclemos un tema con el otro y con el otro y con el otro, porque se arma un solo desorden que después no se entiende y que le quita coherencia, que le quita seriedad, le quita claridad al el marco teórico. Y si yo no tengo claridad en un marco teórico, entonces mi investigación va a estar desordenada. De aquí pasamos a cómo entonces redactamos un marco teórico. Lo primero, hay que ser objetivos. Y eso lo hemos planteado desde el primer momento. Ser objetivos en la información que nosotros establecemos, que nosotros colocamos. Siempre debe ser información neutral. Muchas veces cuando estamos iniciando con el escrito en este aspecto de la investigación, tendemos a emitir juicios o a adelantar conclusiones o adelantar resultados en los escritos que establecemos al principio, y eso es incorrecto. Siempre debemos ser objetivos y neutrales al momento de realizar la escritura. Eso se relaciona también con el punto 2, que es evitar los sesgos y las conclusiones precipitadas. Si yo estoy investigando sobre la gamificación como una estrategia pedagógica, no puedo decir desde el principio que esa es la superestrategia que funciona, porque yo no sé cómo va a ser el resultado de mi investigación. Y puede que en los estudios previos que yo hice, que yo investigué, perdón, haya funcionado, pero en mi caso no funcione. Entonces yo no me puedo precipitar a realizar conclusiones. Hay que ser conciso, no extendernos demasiado a veces por querer hacer un marco teórico extenso.
incluimos cualquier información y resulta que guarda cierta relación con el tema que estamos abordando, pero al fin y al cabo es información irrelevante porque no define, porque no aporta, porque no aterriza en ningún punto concreto que fortalezca la investigación, sino es simplemente explicación o divagar entre una teoría y la otra y no llegar a ningún punto concreto. Entonces, cuando vamos a redactar el marco teórico, seamos concisos. Establecemos la teoría, planteamos nuestra reflexión y listo. O vamos a mirar los antecedentes. Revisamos los antecedentes, miramos qué aportan, qué resultado obtuvieron, cómo nos sirve a nosotros y listo. Esos párrafos de antecedentes son concretos, van al punto, no tenemos por qué relacionar todo lo que encontremos en el trabajo que estamos citando allí. Y algo en lo que siempre hemos insistido, que es citar apropiadamente. Toda información que nosotros tomemos debe ser citada, ya sea porque tenemos una cita directa, porque tenemos una cita indirecta, porque estamos parafraseando, pero todo eso debe ser citado apropiadamente en nuestro marco teórico. En el marco conceptual, cuando estamos haciendo la definición de conceptos, en algunos casos es posible hacer afirmaciones o hacer definiciones que tengan que ver con nuestro propio punto de vista o con el ambiente en el que estamos realizando. Y en esos casos no es estrictamente necesario. Pero si la definición que estamos realizando viene de otro autor, viene de una teoría, viene de un planteamiento, es siempre necesario realizar la citación. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, entonces vamos a mirar un ejemplo, que es una tesis. Es una tesis doctoral de la Universidad de Cartagena. Y en esa tesis vamos a mirar esto que les mencionaba acá. Vamos a mirar los antecedentes, vamos a mirar el marco normativo, las bases teóricas y el marco conceptual. Como un ejemplo de la organización del trabajo. Un segundo, dejo de presentar aquí y les comparto el documento. Entonces, comenzamos. ¿Sí? Sí, ya aquí terminamos con el ejemplo. Bueno, entonces, esta es una tesis tomada del repositorio de la Universidad de Cartagena, una tesis doctoral, modelos didácticos que han contribuido en la formación de educadores para la paz en las escuelas normales superiores del departamento de Bolívar, en la década de 2013 a 2023. Y aquí, en esta tesis, ellos relacionan los diferentes aspectos que mencionamos el día de hoy. Primero está el estado del arte. En este estado del arte ellos hacen referencia a los antecedentes. Entonces aquí empiezan a Guevara 2016. Ahí está la cita en texto, el título del trabajo, la página y la información que toman de ahí de ese estudio. Esa información para soportar el tema de su investigación. Sí, por aquí tienen a Medina. Entonces de Medina también toman
la relación de su trabajo. Hacen su disertación. El estudio de la Universidad de Lleida, España, y ahí van relacionando los diferentes trabajos que utilizaron como soporte, revisando el estado del arte, que hay investigaciones se han hecho que tienen relación con el trabajo que ellos están abordando. Luego de eso, ellos pasan al marco normativo. En el marco normativo, entonces se van a las leyes. Miren que tenemos la ley artículo tal, Declaración de los Derechos Humanos, Asamblea de las Naciones Unidas. Vean, todo lo que tiene que ver con la parte legal. Hacen su exposición allí de la parte legal. Ese es el marco normativo. Luego del marco normativo, entonces ellos pasan al marco teórico. En el marco teórico empiezan a hacer la fundamentación de sus planteamientos teóricos. Y comienzan. La didáctica desde el contexto histórico-social y político. Y van discutiendo. Entonces, inician el planteamiento, luego van realizando las comparaciones en la discusión entre los distintos autores, que era lo que les mencionaba ahorita. En el marco teórico podemos establecer la discusión entre los autores, y eso nos ayuda a nosotros a tener una perspectiva más amplia de el tema que estamos investigando, desde qué puntos de vista se ha abordado ese tema, con cuál de esos puntos de vista nos quedamos nosotros, o si bien hacemos una mezcla de todos ellos y formamos nuestro propio concepto. Pero aquí se van sobre todo en las bases teóricas, las bases teóricas generales. Finalmente, los modelos didácticos, y finalmente aterrizan en el marco conceptual. Y aquí en el marco conceptual, si pueden observar, son ya como tal los modelos, las definiciones. Modelo didáctico, saber didáctico, conocimiento didáctico. Y aquí es como un diccionario. Pero todos estos conceptos que se están definiendo aquí tienen estrecha relación con el tema que yo estoy abordando. ¿Qué fue lo que yo planteé en el postulado inicial del planteamiento del problema? Y todo esto lo puedo ir definiendo aquí. Esto es marco conceptual. Y con eso queda entonces estructurado lo que es nuestro marco teórico general. Es una sección que necesita mucho estudio, porque es necesario buscar las diferentes teorías, clasificar qué me sirve, qué no me sirve, abordar los diferentes puntos de vista, qué dice esta persona, qué dice esta otra persona, desechar lo que de pronto no es muy relevante para mí o no es muy relevante para la investigación, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo bastante exhaustivo, porque requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere lectura. Pero si nosotros establecemos un buen marco teórico, tenemos gran parte del trabajo ya fundamentado. Tenemos gran parte del trabajo ya listo. Porque, como les decía, une a mi planteamiento del problema y me guía hacia qué sigue después. Cómo va a ser la metodología, cómo va a ser
los resultados, me puede ayudar a delimitar mis resultados, a guiar esos hallazgos, a justificarlos, etcétera, etcétera. Entonces, no le tengan miedo al planteamiento del problema. Vamos perdón, al marco teórico, vamos a enfrentarlo con mucha responsabilidad, con mucha dedicación, y a partir de eso, yo sé que vamos a tener excelentes resultados en la formulación del resto del trabajo de la investigación. Creo que ya se nos acaba el tiempo. No sé si hay alguna intervención final por realizar. ¿Algún comentario? Muy buenas tardes, bendiciones. Buenas Gracias, tardes, profe. profesor Kevin, por ese compartir. Mire, un complemento y es lo siguiente. Cada institución, para obtener título, tenemos que elaborar un proyecto, especialmente en nuestra escuela normal superior. Y tengamos en cuenta cuál es la línea de investigación de nuestra escuela, cuál es la metodología que utiliza la escuela normal y cuál es el enfoque de la misma, para empezar a direccionar parte de los elementos que hoy el profesor Kevin compartió con todos nosotros. Gracias, profe. Listo, gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Espero que estas indicaciones de hoy nos ayuden a orientar un poquito más en nuestro proceso de investigación. Y bueno, éxitos. Nos vemos entonces en una próxima ocasión. Feliz tarde. Con gusto, profe.